Bueno, vemos esta sexta lección. Ahora que soy salvo, ¿cómo cambia mi vida? Es esta pregunta que nos hacemos hoy. Ahora que somos salvos o que hemos recibido la salvación, o ahora que comprendemos de manera profunda o tenemos la seguridad de la salvación, ¿cómo es que está cambiando nuestra vida? Tenemos la seguridad de que a través de la obra en Jesucristo somos salvos y que eso es un hecho realizado por gracia, es decir, es la obra perfecta de Dios para nuestra vida. Es el regalo que Dios nos da a nosotros. ¿Y cómo podemos aceptar este regalo? Es a través de la fe en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Cómo cambia mi vida en esta circunstancia? Vamos a ver y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 14. Podéis leerlo en vuestras Biblias, podéis leerlo a través de la pantalla, espero que se vea bien. Dice la palabra de Dios: pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es la realidad y, como dice Pablo, es la locura del Evangelio. Porque que nosotros podamos obtener la salvación, podamos obtener la respuesta a todo nuestro problema, únicamente a través de un regalo que Dios nos da, eso es una locura. Es una locura absoluta. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo de esta forma? Por eso nosotros tenemos que ver nuestro mundo y nuestra vida ya no como desde una perspectiva humana, material, sino tenemos que mirarlo desde una perspectiva espiritual. En primer lugar, vemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es lo que dice 2 Corintios 5, 17. En el momento en el que nosotros recibimos la respuesta de Jesucristo, nos convertimos en nuevas criaturas. Nuestra condición cambia y es diferente. Nuestra condición ya no es la de una persona del mundo que vive por y para sí misma, que vive ajena a la obra de Dios y al Evangelio, que tiene que lidiar con sus problemas por sí misma, sino que somos personas nuevas. ¿Recordáis lo que hablaba Efesios capítulo 2? Yo creo que del 1 al 9, pues un poquito más adelante, la obra de Jesucristo soluciona el problema del pasado, del presente y del futuro. Es nuestra respuesta. Efesios 2, del 1 al 9. No hay nada que haya ocurrido en nuestra vida antes que Jesucristo no haya solucionado en la cruz. No hay error en el presente que no esté ya solucionado en la cruz, y no hay nada que podamos hacer en el futuro que pueda apartarnos del amor de Dios. Es vivir una vida dentro del plan de Dios. Y por eso he puesto ahí a José como referencia. José tiene que vivir una vida muy complicada. Si recordamos un poquito la historia de José, y si no, pues tenemos ahí las escrituras para poder verlo, José era un hijo de Jacob, el cual pasó a llamarse Israel. Él vivía feliz con su papá, vivía feliz con su mamá, le compartían y le dieron el Evangelio que llegaba desde Abraham, Isaac, que eran sus antepasados, y ese Evangelio, es decir, ese pacto de Dios, ese mensaje tan importante, él lo recibió. Y además era un hijo muy querido, era un hijo especial, como vemos en la palabra que le hicieron ese traje, esa túnica de colores tan preciado y tan complicada de hacer para aquel tiempo. Pensad que no era tan fácil pigmentar la ropa como lo es ahora. Y él vivía dentro de su familia, sin embargo su mamá muere, se queda solo, su papá tenía otras mujeres en aquellos tiempos, era lo normal. Él empieza a encontrarse solo, el apoyo que tenía materno lo pierde, mantiene el de su padre, pero sus hermanos empiezan a molestarle. Tenían una enemistad con él hasta el punto de que le vendieron como esclavo. Él, como esclavo, él luego en la cárcel, él luego
pasando tantos años sufriendo, él seguía experimentando de aquellos mensajes y de aquel contenido que su familia le entregaba. Su papá y su mamá y sus antepasados le dejaron ese legado, el legado de que él era un hijo de Dios, de que él tenía que estar disfrutando de esta realidad, de que no había nada en el mundo que realmente pudiese cambiar eso, y que en todo momento y circunstancia, bien sea alegría o bien sea problema, él tenía que experimentar que Dios estaba a su lado. Como esto fue su realidad, él pudo experimentar en medio de todo problema que Dios estaba con él, dándose cuenta de que había un plan perfecto en todas las circunstancias, incluso hasta el punto de que él, ya siendo gobernador de Egipto, imaginando que ocurrió de ser esclavo hasta ser gobernador, él pudo encontrarse con sus hermanos y perdonarlos. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque él vivía una vida con Dios dentro de su plan perfecto. Esto es vivir una vida nueva, es vivir una vida diferente. ¿Qué es la salvación? ¿Qué no es la salvación? En primer lugar, tenemos ahí el primer punto. ¿Qué no es la salvación? La salvación no tiene que ver directamente con la religión. Para decirlo de otra forma, yo siguiendo una religión no voy a encontrar la salvación. La religión es algo creado por hombres, es algo que intenta, a través de su esfuerzo, alcanzar a Dios, habla de buenas obras, de muchos aspectos, pero que no te da la respuesta. Vemos aquí, creada por hombres, te introduce dentro del mundo de la idolatría, porque toda religión tiene su idolatría. Los que hemos crecido cerca del catolicismo encontramos esa idolatría hacia Virgen, hacia los santos, a través de estatuas, a través de imágenes. Nos encontramos otros países, otras culturas con otras religiones, como puede ser el budismo, el hinduismo y un largo etcétera. Vemos cómo al final la religión te lleva a vivir dentro de esta idolatría. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10:20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, a los demonios sacrifican. Es decir, al final la idolatría es un problema que acaba llegando al ser humano. No por más adorar, no por más postrarme, no por más repetir, yo voy a encontrar el favor. Es al final un problema espiritual que, como dice Éxodo 20, 4 al 5, llega hasta tercera y cuarta generación. Pero la salvación no la podemos encontrar a través de la religión. La salvación no la encontramos fuera del Evangelio, es únicamente a través de Jesús. Pero la gente dice, bueno, yo para hallar la salvación y la respuesta voy a ir a la iglesia. Voy a cumplir con ese tipo de ritos y ese tipo de costumbres. Pero, y eso que soy pastor, dentro de al ir a la iglesia de forma común, como si fuera una costumbre, tampoco vas a recibir la salvación. La salvación la encuentras en Jesucristo. Hallamos ahí en Nicodemo, en 1 de Juan 3, los primeros 21 versículos, la historia de Nicodemo. Nicodemo era una persona que era alguien muy representativo dentro del mundo judío y dentro del círculo de los fariseos, que eran aquellos religiosos que vivían de una forma tan perfecta, tan ordenada, tan correcta dentro de su religión, que pensaban que eran perfectos. Nicodemo era una persona representativa, es decir, él vivía muy bien una vida religiosa, vivía muy bien conforme la ley, conforme las costumbres, conforme las tradiciones. Sin embargo, él se daba cuenta de que había algo más, de que esa vida era una vida fría, de que era una vida que estaba vacía. Y cuando va a Jesús, además escondido para que nadie le vea, al final busca una respuesta. ¿Cómo yo de verdad puedo encontrar la respuesta para mi vida? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Es decir, tienes que hallar esta nueva vida.
La vida de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura, la vida de la religión, del tienes que hacer, del esfuerzo, no sirve para hallar la salvación. Solamente la puedes encontrar cuando naces de nuevo y crees en mi nombre. La gente dice, bueno, vamos a ser salvos y nos vamos a esforzar. Encontramos aquí la referencia de los fariseos. La gente estudia filosofía, estudia teología, muchas cosas las estudian. Y está bien estudiar, es fantástico, no me malinterpretéis. Pero yo a través del estudio no voy a encontrar una respuesta. Es decir, no me va a hacer salvo ser más inteligente o más capaz. La religión a veces te lleva a memorizar, repetir, recitar. Tampoco son la respuesta. No es lo que yo hago, no es a dónde voy, no es mi esfuerzo y cómo yo vivo. La salvación únicamente la encontramos en Jesucristo. Esa es mi respuesta. Cuando yo entiendo qué es la salvación y yo puedo entrar dentro de esa nueva vida, yo me di cuenta de que suceden cosas en mí. Cuando yo cambio de vida, de estar viviendo apartado de Dios y empiezo a vivir con Dios a través del mensaje de Jesucristo, mi vida cambia. Por eso vemos que en ese primer punto del de segundo general dice que experimentamos un cambio interno. Es un cambio espiritual. ¿Qué sucede en este momento? Yo vuelvo a mi verdadera naturaleza. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? Volver a Génesis 1:27. Creado a imagen y semejanza de Dios. Creado como esa creación especial, espíritu que nos ha creado y nos ha puesto dentro para que podamos estar con Dios, podamos hablar con Él, podamos estar en su presencia. El problema del pecado es que nos aleja de esta bendición y nos hace vivir fuera de nuestra naturaleza. Pero yo a través de la obra de Jesucristo, a través de esta nueva vida, yo cambio completamente. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:7 que Él pone espíritu de vida dentro de nosotros, nos crea y nos da una respuesta especial. También lo vemos en Romanos 8:2. Dejo todos estos versículos para que luego los podáis leer en casa tranquilamente. Romanos 8:2, que Dios me ha dado una respuesta. Ya no estoy bajo el espíritu, bajo la ley del pecado y de la muerte, ahora estoy bajo el espíritu de vida. En Cristo Jesús, que me libra de ese problema. Además, en tercer lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto lo dice de una forma literal 1 Corintios 3:16, dándonos esta realidad en nuestra vida. Nosotros, cuando somos salvos, pasamos a ser morada del Espíritu Santo. No nos deja ni nos abandona nunca. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, 27, es muy fácil de recordar estos 4 versículos, nos habla de esta realidad. Jesús no está con nosotros. Él ya partió con el Padre y está ahí sentado a su diestra, todo lo que dice la palabra. Pero físicamente, humanamente, no está a mi lado para que yo le vea, para que yo le escuche, para que Él esté conmigo y me hable de una forma directa, humana, en ese sentido. Pero sin embargo, Él me da la respuesta. Vosotros vais a tener al Espíritu Santo. Él va a estar con vosotros en todo momento, en todo lugar. Él os va a dar toda respuesta. Como por ejemplo, el punto número 4, 1 Corintios 2, del 10 al 14, nos habla de que el Espíritu Santo nos guía. ¿Por qué nos guía? Porque yo soy una persona imperfecta. Porque yo, aun siendo salvo, aun siendo un hijo de Dios, sigo manteniendo mi imperfección humana, sigo manteniendo mis pensamientos propios, mis intenciones, o como dice la palabra de Dios, mis concupiscencias, es decir, mis deseos de la carne. Y algunas cosas estarán fantásticas y estarán bien, otras estaré equivocado. Por eso yo necesito recibir la guía del Espíritu Santo. Señor, por favor, guíame enviando a tu Espíritu Santo para que yo pueda encontrar qué es lo que tú tienes para mí y a dónde yo tengo que ir. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mi vida. Es mucho más importante entender esto. Y aquí viene un truco para entenderlo.
No sé si todos de ustedes tienen hijos, pero aunque no tengan hijos, van a comprender esa idea. Nosotros somos como niños y Dios es como nuestro Padre. Mis hijos, y pongo mi propio ejemplo, mis hijos que ahora tienen 6 y 8 años, a veces quieren jugar de forma que yo sé que es peligrosa. O por ejemplo, cuando eran pequeños quieren utilizar un cuchillo. Además que eso a los bebés les encanta. Están aquí encima, están en la mesa y rápido quieren echar mano al tenedor, al cuchillo. ¿Y qué hacemos? No puedes jugar con el cuchillo porque te puedes lastimar. O no puedes ir a ese lugar porque es peligroso. O no puedes subirte a ese mueble porque te puedes caer y te puedes hacer mucho daño. Es decir, lo que para un niño le parece fantástico, divertido o incluso necesario, para el padre sabe que eso es peligroso, que no es necesario o que hay que apartar a ese niño de ese lugar. Y cuando quitas a un niño de esa iniciativa que tiene, como por ejemplo querer agarrar un cuchillo o querer beber algo que no es bueno para él o hacer algo peligroso, lloran. Y lloran, y lloran, y gritan, y patalean. ¿Por qué, papá, no me dejas coger el cuchillo? ¿Por qué no me puedo tirar de ese mueble? ¿Por qué no puedo...? Y nosotros tenemos que explicarles. Pero hay veces que los niños no entienden por qué no es bueno para ellos. En nuestro día a día somos así. Ay, Señor, quiero hacer esto, quiero ir a otro sitio, quiero tener estas cosas o quiero ser. Y a veces tenemos nuestras pequeñas rabietas porque tenemos nuestros pensamientos y nuestro corazón, cuando realmente lo que tenemos que decir es: Señor, ¿dónde tengo que ir? O Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo bueno y necesario para mi vida? Ahí es donde está el Espíritu Santo obrando. Yo no tengo ya una vida como niño. Yo tengo ya que tener una vida en la que confíe en lo que Dios tiene para mí, en lo que yo tengo que pasar por mi vida, que Dios permite, y que yo pueda vivir de una forma tranquila y en paz. ¿Qué es vivir tranquilamente y en paz? Sabiendo que Dios controla tu vida y no tú, el gran imperfecto, que Dios te va a dar todo lo que necesitas y que no tienes que preocuparte de nada. Quinto punto, o punto pequeño dentro del 2 grande. El Espíritu Santo nos llena y gobierna nuestra vida. Este es el estado de una persona salva. Alguien en quien está el Espíritu Santo llena y gobierna toda nuestra vida. ¿Qué más respuesta nos encontramos fuera de esto? No tenemos mucha más respuesta. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué necesitamos fuera de esto? ¿Qué necesitamos fuera de esta respuesta? No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay debilidad que Dios no pueda fortalecer, no hay problema que Dios no pueda darnos la respuesta. Este es el estado de una persona que es salva. Tercer lugar, ¿cómo disfrutamos de estas respuestas? Está un poco ahí mal, he tenido un pequeño error en la presentación, luego lo corrijo rápido. ¿Cómo disfrutamos de estas bendiciones de la salvación? 3 puntos sencillos, 3 puntos importantes. En primer lugar, solo Jesucristo. Solo Jesucristo es la forma en la que yo puedo disfrutar de vivir esta vida. Juan 1:12, recibiendo y creyendo en el nombre de Jesucristo, yo obtengo la respuesta. Solo a través del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, habéis recibido el nombre de Jesucristo, habéis creído en Él como vuestro Señor y Salvador, habéis aceptado el regalo que Dios os hace a través de la muerte y la resurrección de Cristo, limpiando vuestros pecados. Entonces, no necesitáis nada más. ¿Qué más necesitáis? Vivir una nueva vida es únicamente a través de Jesucristo. En segundo lugar, nacer de nuevo. Y aquí volvemos
a Nicodemo con esa cuestión, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Tengo que introducirme otra vez en el vientre de mi madre para que me vuelva a parir? No, es un nacimiento espiritual, es decir, es cambiar tu identidad. Yo ya no tengo que ser el mismo, yo ya no soy aquel que vive apartado de Dios para sí mismo, sino que ahora ya soy un hijo de Dios y tengo toda respuesta de mi Padre. Por lo tanto, Juan capítulo 3, versículos 14 y 16 nos dan esa respuesta. El nacimiento espiritual es cambiar mi identidad, volver a nacer diferente. Solamente hay un camino, solamente hay un nombre. Hechos 4:12. Esta es nuestra gran respuesta. ¿Queremos buscar otras respuestas fuera de esta? No la vamos a hallar. ¿Queremos encontrar la salvación? No la vamos a hallar. ¿Queremos de verdad una vida espiritual plena? Fuera de esto no existe. No es porque yo lo diga, no es porque yo quiera. Es el método que Dios ha establecido para que podamos hallar estas respuestas. Es la forma en la que Dios lo ha hecho. Es por gracia. Es el regalo que Dios nos entrega. Punto número 4. ¿Cuál es la vida nueva que tenemos? Como siempre, me voy a apartar para que lo podamos ver bien. Es una nueva vida. ¿Qué nueva vida la que yo tengo a través del nombre de Jesucristo? Es una nueva vida que cambia nuestra realidad espiritual. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Este es el mensaje de Jesús. Tenéis que oír y creer. Y de esta forma vais a tener vida eterna. Podemos recordar Juan 1:12. Una nueva vida. ¿Cuál es tu realidad ahora? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que recibe y cree en el nombre de Jesucristo se convierte en un hijo de Dios. No el perfecto, no el fuerte, no el bueno, no el inteligente, aquel que recibe y cree el nombre de Jesús. Esta es nuestra nueva vida. Cambia nuestra identidad, lo hemos estado viendo. Juan 8:44, ¿sabéis qué dice Juan 8:44? Está hablando a aquellos que no tienen la fe, que no tienen a Jesucristo en su corazón. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Habla de que el diablo es mentiroso, que el diablo es homicida. Te está diciendo que la finalidad o digamos que la intención última, el objetivo del diablo, de Satanás, es que estemos alejados de esta respuesta, que estemos atados bajo nuestra condición humana, que estemos viviendo bajo el yo, preocupados por nosotros mismos, solamente viviendo para nosotros, y que no podamos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, que vivamos en religión, en humanismo, que vivamos en idolatría, que vivamos en problemas, en esfuerzos sin sentido, cuando lo tenemos todo a través de Cristo. ¿Quieres cambiar tu identidad? Pues pasamos de Juan 8:44 a Primera de Juan 3:2. ¿Qué dice Primera de Juan 3:2? Que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos digamos que, bueno, me quedaré entonces mejor con esa expresión. Hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos parte de su familia, somos parte de la familia de Dios y tenemos toda respuesta aquí dentro. No hace falta buscar más, ya lo tenemos todo. Somos hijos de Dios. Esta es nuestra identidad. En tercer lugar, hemos pasado de muerte a vida. Vamos a leer
Romanos 8:2. Lo voy a leer para ustedes. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Muerte, vida. Bueno, aquí lo dice al revés. Vida, muerte. ¿Estamos bajo el Espíritu de vida o estamos bajo la ley de la muerte? ¿Estamos bajo la condición de separados de Dios en Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 10? ¿O estamos bajo la respuesta de Jesucristo, Génesis 3:15? Hemos aceptado la obra de Jesucristo, entonces yo he pasado de muerte a vida, y esta vida hay que disfrutarla. Tenéis que disfrutar de esta nueva vida y nueva vida en Jesucristo. 2 puntos más que tenemos que ver. Esta respuesta no me abandona. ¿Vale? Esto es una realidad. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando dice hasta el fin, no es hasta que yo me equivoque o mete la pata. No es hasta que yo haga una cosa o haga otra. Es decir, el fin es el fin. Es decir, no hay nada que yo pueda hacer o que yo pueda decir que me vaya a separar del amor de Dios. Esto lo dice su palabra. No importan mis errores, mis equivocaciones, mis torpezas, mis brutezas. No importa nada de esto. Yo permaneceré dentro de esa respuesta. Dice su palabra, una vez más lo decimos, Dios, a través de Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, está con nosotros, viendo cómo Dios obra a través de la Trinidad todos los días, en todo momento. Dios mismo nos da esta respuesta. Y además, en segundo lugar, y vemos ya esa última flechita, nada ni nadie puede contra nosotros. No quiero decir que vaya alguien que adquiera tu puesto de trabajo, que adquiera un ascenso antes que tú. No estoy hablando de que no vaya a haber nadie que tenga más dinero que tú, que tenga un carro mejor, una casa. No estoy hablando de cosas humanas y materiales. Estoy hablando de que la respuesta que vosotros tenéis hoy en Cristo Jesús es una respuesta absoluta que nadie os puede arrebatar. Que vuestra nueva vida espiritual en Jesucristo, nadie os la puede arrebatar. Y al igual, volvemos al principio, que José vivió por problemas, nada ni nadie le arrebató la respuesta de que Dios estaba con él. Y que no hubo nada que ocurrió en su vida que le apartó de esta respuesta hasta el punto de que ese plan de Dios perfecto para su vida se cumplió y tuvo en su corazón poder perdonar a todos. Romanos 8:31, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá hacer frente, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis experimentar esta respuesta. Ya sois salvos. Así es como empieza a cambiar vuestra vida. Ya habéis recibido el mensaje de Jesucristo y lo estáis experimentando. Así es como empieza a cambiar en vuestra vida. No os esforcéis, no os angustiéis. Hay una palabra que me gusta utilizar. Disfruta dentro del Evangelio. Disfruta dentro de la respuesta de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Esa era la esencia de Jesucristo. ¿Cuál es la esencia de Jesús? Dice la palabra. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Y como dice aquí la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Disfruta de esta nueva vida en Cristo.